¿Qué onda? ¿Qué dice la banda? Mi nombre es Mr. Fontel y el día de hoy tenemos en Cultura Musical el mejor video. Creo que este es el más importante porque a esto me dedico yo y es, como algunos le llaman, música electrónica en habla hispana, electronic music en Francia o en Estados Unidos e Inglaterra le llaman dance music. Pero bueno, la verdad es que esto es algo muy nuevo y esto empieza básicamente después de los DJs de hip hop en los años 70, por ahí de la década de los 80 empezó a fluir con el mismo equipo que los big beatmakers empezaban a hacer pistas de hip hop. Los DJs empezaban a hacer fiestas y así fue como empezó todo, pero no con el mismo equipo que la banda que hacía el beatmaking y el hip hop, pero de la mano de la música disco, ¿sí? Las discotecas. Así que bueno, banda, vamos para allá. Bueno, banda, para hacer esto bastante rápido he capturado mucha información, básicamente en internet. He visto algunos documentales porque yo tengo bien estudiado esto muy a futuro y más o menos para atrás, pues me he dado la tarea de investigar mucho y he visto hay varios documentales y bueno, pues por la década de los ochentas eh, existía la idea de hacer fiestas de música disco. Entonces, en estas fiestas de música disco, la gente pinchaba vinilos de música disco que eran de bandas completas y tenían muchas luces y todo el feeling de la música disco. Como pueden ver aquí tenemos a alguien bailando música disco, pero en esta cuestión se daba diferente porque las personas afroamericanas, los DJs afroamericanos empezaron a mezclar diferentes tipos de estilos de música disco en fiestas que generalmente pertenecían a la comunidad gay, ¿sí? Ahora todos sabemos que la liberación sexual y todo esto venía de la onda de los hippies de los 60 y después que se dio a la contracultura y todas estas manifestaciones en contra de que por qué hacer la guerra de Irán y todas estas cosas en los 70. Pero realmente, aunque se daba una cierta liberación en esa época, en los 80, si tú eras gay, esto era muy mal visto. O sea, de hecho, la escena empezó en Nueva York y en Nueva York era tan mal visto el hecho de que fueras gay abiertamente. Básicamente te podían meter preso por declararte gay, homosexual, así a puertas abiertas. Esto era algo penado por la ley, era una cuestión muy complicada. Entonces, estas personas generalmente eran DJs afroamericanos que hacían fiestas donde solía haber tanto gente normal como gente gay, pero todas las fiestas iban alrededor de una sola cosa y era el MDMA o éxtasis, que son esas pastillas que tenemos de este lado. Y bueno, pues básicamente la gente lo que hacía era hacer toda una cultura de música alrededor de estas pastillas y básicamente las fiestas eran todo alrededor de esto. Y bueno, algunos DJs por ahí de esa época en Nueva York o en Chicago también solían ir a estas fiestas y ellos decían, ah, esos dos tipos se están besando, ¿no? Y decía, bueno, mientras ellos se besen y no me besen a mí, pues yo estoy bien, yo hago mis mierdas aquí y me vale madres, ¿no? Y bueno, pues básicamente existían esos dos caras de la moneda y había mucha gente que no aguantaba las fiestas y no sabía realmente de que toda esta gente generalmente estaba consumiendo sustancias y por lo cual alcanzaban
hacer la fiesta hasta las 12 de la mañana del día siguiente. Y muchos de ellos estaban tan jóvenes que no se daban cuenta que esto sucedía, pero les gustaba mucho la idea de ir a hacer estas fiestas que duraban toda la noche, toda la madrugada y parte de la mañana. Y bueno, pues así fue como nació la idea del DJ de disco, ¿sí? El DJ de discoteca. Luego en Nueva York hubo un día de la quema del disco que decía We Burn Disco y fue en un parque, en un estadio de béisbol donde había un sector de la política que usó como idea de mantener el control, podríamos decirlo de cierta manera, o la estabilidad de Nueva York, porque había un sujeto que había tenido una sobredosis, pues como que llegó un patojo ahí a una fiesta y se drogó de más, y entonces hicieron el día de la quema de la música disco y toda la gente asistió a este estadio de béisbol, empezaron a quemar discos de disco y empezaron a hacer un gran alboroto y bueno, pues definitivamente ya la gente sabía que hacer música disco y fiestas disco en Nueva York era algo muy peligroso, por lo que la escena de Nueva York literalmente fue tumbada, ¿sí? Literalmente en Nueva York no se dieron fiestas de música disco. Pero mientras sucedía esto en Chicago había bastante gente que hacía esto, pero luego empezaron a agarrar las tornamesas, como pueden ver ahí hay dos tornamesas, y lo que hacían ellos es que cuando ya tenían alcance a tener drum machines, como la que pueden ver ahí, tenían máquinas de baterías, entonces lo que hacían ellos era grababan en un disco de vinilo una batería 4x4 de música disco en un disco, supongamos el negro, y en el naranja, supongamos que el naranja es el de la batería, ¿sí? Y en el otro disco ponían solo las acapelas de las canciones de disco, ¿sí? Entonces ellos básicamente hacían la misma lógica de rebobinar el disco, regresarlo, pero sin scratch. Obviamente para eso tienes el master fader, para que no se escuche el scratcheo. Entonces lo tiraban al canal izquierdo, regresaban la pista y volvían a poner. Entonces ellos empezaban a jugar de esta manera. Al principio era solo jugar el mismo disco dos veces, en el lado A y en el lado B. Entonces tenías una pista con una canción y la misma pista con la misma canción y, y pasabas del medio de la canción a, por ejemplo, el final y después con el final hacías un dropeo para el segundo coro y así sucesivamente, ¿sí? Luego que se dieron cuenta de que esto era más fácil teniendo un disco con solo batería, entonces ponían solo la melodía y podían cambiar la melodía o repetir, por ejemplo, una frase de algún vocalista, de alguna melodía de música disco, y entonces regresaban y ponía, por ejemplo, Let's Dance, y lo regresaban y después le daban play otra vez y Let's Dance, y el ritmo tum, 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 Let's Dance, Let's Dance, Let's Dance, y ahí lo regresaban y Let's Dance, y entonces de ahí Dance, 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 lo podían regresar ahí y después regresaban al principio de la pista y volvían a poner la canción desde el principio, Let's Dance, da, 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 y de ahí lo que fuera la melodía de la canción, ¿no? Y luego cambiaban el disco y ponían otra canción y la podían poner desde el principio, al final, al medio, repetirlo, hacer drops. Básicamente eso era todo lo que existía. Eso era el hardcore o el hard mode que le llamaban perdón, en Chicago. Le llamaban el hard mode. Esa era la primera versión hard de la música electrónica. Y básicamente era la misma idea. Sí, había un montón de gente homosexual y un montón de drogas y un montón de luces y hacían fiesta hasta el amanecer del día siguiente, ¿no? Luego, por ahí de los 80, ya cuando estas personas decían que pues empezaban a hacer música con 4x4, literalmente pues agarraban con cintas de video, por ejemplo aquí tenemos una grabadora de video,
Entonces, básicamente con una grabadora de estas lo que hacían era grabar la batería, que era la que tenían en el disco naranja del ejemplo anterior, pero pedían a otro vocalista que cantara algo, entonces cantaba otro vocalista y grababan, y así fue como empezaron los records, los sellos de los discos, las primeras pistas de música house, así fue como nació el house. Y bueno, a partir de los 80 se fueron dando muchos hits de house, obviamente de estos dentro de la escena house, y hubieron algunos que sí se volvieron internacionales, como por ejemplo The Sound of the House o por ejemplo Let's Jack. Entonces, The Sound of the House era básicamente un hit clásico, fue uno de los primeros hits de música electrónica que existieron. Básicamente eso definió la música electrónica en los 80s. Y la canción de Let's Jack, básicamente la gente iba a estas fiestas y empezaban a hacer hard dance. Sí, eran bailes fuertes, duros, y como había muchas personas que eran homosexuales, mucha gente que consumían sustancias, entonces las mujeres solían básicamente bailar de espaldas con un hombre, o ya sea mujeres con mujeres, hombres con hombres, y eso le llamaban el hard dance, que venía de la música electrónica, y así fue como nació el jack. Que bueno, pues aquí en Latinoamérica básicamente hoy en día la gente lo conoce como perreo, pero en realidad el baile originalmente nació en la música house. O sea que el reggaetón no agarró la idea del baile de ahí, sino que ya venía incluso del house de los años 80. Y se fue dando, también se fue desarrollando, al igual que el dancehall en los años ya más adelantado en los años 80. Y luego del dancehall, que venía del reggae, como el reggaetón, le pusieron el baile, el perreo. Pero básicamente esta gente tenía un beat que se llamaba Let's Get Jacking, ¿verdad? Que era como vamos a perrear, vamos a perrear, vamos a perrear. O sea, por decirlo de alguna manera más entendible. Y literalmente pues la gente se prendía, ¿no? Porque literalmente lo único que ibas a hacer ahí era arrimarte ahí a una patoja y ponerte a bailar, ¿no? Eso era básicamente todo, era el hard dance. Y bueno, pues eso ya para terminar la década de los 80s, básicamente todo fue alrededor de eso. Mientras que en Detroit por los años 80s y ya finales de los 80s, en Detroit la cuestión era muy diferente porque en Detroit no tenían tanta plata como en Chicago y ellos eran como el underground, eran la escena que pues no tenía tanta plata para comprar tal vez tan buen equipo y luces de discoteca y tener una discoteca para poner a la gente a bailar. Ellos venían de un lugar básicamente urbanístico que apenas estaba desarrollando, ¿no? Que lo que se les ocurrió fue empezar a hacer pistas y ellos no tenían dónde hacer las cosas, entonces había muchas fábricas abandonadas porque básicamente Detroit era un área industrializada, no era un lugar donde hubieran apartamentos y comercio, sino que eran fábricas. Entonces ellos agarraban una fábrica abandonada, ponían una luz estroboscópica, que es la que solo tiraba las luces, parpadeos así de luces blancas, y básicamente ese era su ambiente en blanco y negro, no tenían luces, básicamente solo era una luz, solo era un flash así estroboscópico. Y eso era el dance floor, básicamente para la comunidad de techno de Detroit. Y para ellos eso era fuego, era increíble, también iba muy de la mano de las pastillitas y todo este rollo. Y también había mucha gente eh, que también era gay, pero era diferente, ¿no? Ellos tenían una idea de que el techno era una cuestión más oscura. Entonces aquí es donde realmente empieza a evolucionar la cosa a una velocidad increíble, ¿no? Porque los productores de techno empezaron a jugar con los ritmos, ¿sí? Ellos lupeaban ritmos de canciones porque no tenían la drum machine, que es la que les enseñé, que está ahí básicamente. Y ellos lo que hacían es que agarraban una pista donde tuviera un tambor y lupeaban el tambor. Y al lupear el tambor con la misma cinta de cassette, entonces solo tenés que hacer una cinta redonda y la pones a reproducir de una manera que pues, se lupee.
¿sí? O ponías el drum machine en un plato y en el otro plato pues ponías otra cosa, pero ellos jugaban más con el ritmo. Entonces, de la cultura tecno es donde nace toda la matemática y la... Ya hablamos del tecno, ¿no? Y bueno, pues básicamente ellos fueron los pioneros de muchos ritmos diferentes dentro de la música electrónica. Del tecno nació el breakbeat, que el breakbeat son literalmente infinidad, eso es literalmente es un océano de ritmos. Eh, por ejemplo, el drum and bass, que empezó a nacer a partir del breakbeat y en 1994 ya tenía un ritmo establecido. Pues básicamente esto nació de una banda de rock contemporáneo de los noventas que lupearon y lo hicieron por pedazos y sonaba y ahí empezaron a y infinidad de ritmos, ¿no? Y eso era una corriente. Otra corriente vendría a ser también el tecno, que el tecno era 4x4, pero tenía una complejidad rítmica muy diferente, ¿sí? Mientras que el house era solo era pum, 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 pum. El tecno era más como punch, 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 ya más como lo que hoy conocemos como Tropical House, tenía mucho ese feeling, pero el techno se mete mucho en eso, ¿no? O sea, si tú intentas, host DJ, intentas mezclar dos de techno, solo con que dejes el master fader en medio de la consola A y la consola B, te das cuenta que los ritmos no son parejos, entonces al tener las dos al mismo tiempo se te da un ritmo así como que si estuviera cortado. Obviamente también hay que ser muy profesional y muy bueno, tener muy buen oído para saber cuándo esto no se convierte en ruido, porque si tenés demasiado y se te separa el beat match, entonces suena como un montón de desorden de tambores, ¿no? Entonces ellos jugaban mucho con el ritmo, mientras que en el lado de Chicago se daba mucho el jugar con melodías. Ellos empezaban a hacer pianos y todo esto. Luego, para allá de los noventas, antes del drum and bass que parió el breakbeat, que fue hijo del techno, por ahí habían unos afros también que jugaban con unos pequeños como máquinas, así que hacían un sonido modulado que sonaba y entonces hubo uno de ellos que se le ocurrió hacer este modulador y así fue como nació el Acid House. Y bueno, pues para el Acid House ya estamos hablando de la cultura de los noventas en Inglaterra. Entonces en Inglaterra se dio lo del Acid House y bueno, pues básicamente era un modulador así y así que va, sube y baja y todo y el sí, y bueno, pues básicamente era la misma idea de las pastillas, pero se llamaba Acid House porque venían con la idea de poner muchos colores. Era la misma idea disco, pero ponían muchos colores más de un sentido artístico más psicodélico porque consumían LSD, que LSD es básicamente pues ácido, que es un alucinógeno. Entonces, en vez de consumir pastillitas, lo que ellos hacían es que consumían estos papelitos ¿cómo se llama? De elefantitos y todo el rollo. Pues y ahí, por ejemplo, ahí pueden ver un Buda y una A de anarquía. Esos Budas eran buenos, pero bueno. Para mí esos tiempos pasaron y bueno, pues ahí nació el Acid House y del Acid House nacieron un montón de corrientes, ¿sí? Nació el Goa Trance, el Goa Techno y entonces nació toda la corriente del Psychedelic Trance, ¿sí? Que nació a partir del Acid House y el Goa, ¿sí? Y todos tienen diferentes velocidades, y hablamos de Psychedelic Trance, Trance, Full On, Progressive Full On, Dark Psycho, High Tech o cualquier otra de esas mezclas eh, vienen de esa idea, ¿no? De las pastillitas y los papelitos, ¿no? Básicamente. Y bueno, pues así es como te entrabas en el party, bailabas ahí, platicabas, estabas divirtiéndote un rato y luego pues regresabas ya al día siguiente a tu casa, a tu apartamento, donde fuera que vivieras. Y
por el otro lado nació lo del drum and bass, como les contaba, y bueno, pues para los años 90, básicamente lo que más pegaba en la escena eran artistas como Carl Cox. Carl Cox, como pueden ver ahí, también es un afro. Básicamente todos ellos, desde los 80 hasta los 90, casi todos eran afroamericanos y también muchos afroeuropeos y unos que otros europeos también, blancos también, muchos, más que todo en Europa habían más blancos, pero en América eran más afros. Y luego también se creó el electro por ahí de esa época que venía del tecno, pero con mucha distorsión. El electro siempre tiene esa distorsión, ¿sí? Que puede ser una distorsión muy agresiva, como puede ser una distorsión también con muchos bajos, o puede ser también sonidos distorsionados con melodías muy bien ejecutadas. O sea que realmente puede ser tanto como algo muy elaborado, bonito y estético, tanto como algo muy distorsionado, ruidoso, con mucho volumen, ¿no? Y muy agresivo también. Entonces, para ese entonces básicamente todo giraba alrededor del electro, el house y el techno, y la escena empezaba a formarse como algo realmente global. De repente estas personas decían que de repente ellos habían empezado a hacer discos y cuando se daban cuenta tenían 23 años y andaban en un, ¿qué les digo yo? En un Camaro, en un, ¿cómo se llaman estos? La versión deportiva de Ford que tienen las dos banderitas. Bueno, ustedes sabrán de estos carros deportivos, o sea, personas muy jóvenes con cantidades de dinero muy, muy grandes por hacer música que realmente se volvió algo global. Empezó llegando de Chicago a Estados Unidos y luego Detroit y luego cuando se dieron cuenta ya todo el mundo estaba bailando música electrónica y le pusieron dance music. Luego existió la lista de los DJs más populares del mundo por parte de una revista que se llama DJ Mag. Y bueno, pues por Carl Cox era uno de los más premiados en esa época, en los noventas. Luego empezamos el 2000, cuando en el 2000 se incorporó una idea del trance, que el trance se volvió popular a nivel mundial también por el programa radial de A State of Trance, como lo pueden ver ahí, básicamente de Armada Records, que su creador es Armin van Buuren. Ahí está Armin van Buuren. Yo el primer concierto que fui en mi vida fue de música electrónica, es esto, es Armin van Buuren, el trance, y básicamente así fue como yo me introduje a todo esto de la música electrónica con el trance, que bueno, pues es un género que en los 90 se convirtió en algo realmente global. Armin van Buuren rompió el récord de ser el DJ más premiado como el número uno en la lista de la revista, que esta revista pues no es como un panel de jueces que tengan estudios y voten, sino que vota el público. Entonces tengan en cuenta que es muy muy una cuestión de gusto popular y no una cuestión de capacidades, habilidades artísticas o contenido de valor estético, ¿sí? Es una cuestión popular, ¿no? ¿Verdad? Entonces, luego pues ya esto se fue pasando cuando llegó básicamente David Guetta, que David Guetta empezó a hacer sonidos con bajos como tum 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 tum, ¿verdad? Ese era básico, o sea, todos sabíamos que iba a venir David Guetta con mucha fuerza, todos lo esperaban aquí en Guate, luego primero también vino eh, Deadmau5, que también era otro que venía con el electro muy fuerte, y luego el electro empezó a agarrar la idea del techno y empezó a evolucionar con el two-step rhythm que venía del garage, que el garage y el drum and bass nacieron en los noventas, que también venían del breakbeat, del hijo del techno, pasaron del breakbeat y los nietos eran el drum and bass y el garage. Del garage nació el two-step y de ahí nació el dubstep. Y bueno, existía la idea del dubstep que aludía a la cultura reggae y luego se catapultó para el 2010 con la idea de la cultura del electro. Entonces era el mismo ritmo, pero con sonidos de electro, con cultura electro. Entonces, si a ustedes les gusta el dubstep así agresivo, con feeling de Estados Unidos, aprendan de cultura electro. Yo, la verdad, sé más de cultura jamaiquina, reggae y todo este rollo, que me gusta más el dubstep de Londres. Y,
pero si a ustedes les gusta el rollo de Estados Unidos, tienen que aprender de electro. Entonces, pero tienen que aprender que antes del electro estaba el dubstep de Londres que venía de la idea del reggae. Eso se dio y el electro a través de David Guetta, se dio el electro, empezó a haber electro con techno, con dubstep, con electro con trap y ya se volvió el future bass. Y tenemos también cantidad de nuevas diversificaciones de el techno con el house también, como por ejemplo tropical techno, techno house. Por ahí empezaron a ver bass house, que es básicamente los bajos del garage y del drum and bass, sí, que son hijos del breakbeat de Londres, pero en sonido 4x4 de house, ¿verdad? Que no es lo mismo que techno, ¿verdad? El Future House también se dio por la década del 2010 en adelante, ¿verdad? Con Oliver Hands. Entonces, este es diferente porque este parte más de la idea del funk. También se dio el complextro, que es básicamente un electro mezclado con, em, podríamos decir, la temática de bajos también que vienen de la cultura del drum and bass y del garage de Londres, todos estos sonidos de wobbles, ya sea que si la curva del sintetizador es cuadrada, obviamente va a sonar más electro, si la curva es redonda va a sonar más como dubstep o como un sonido más neurológico, que como en diseño de sintetizadores se llama más como neurobass y el otro es un cuadrado básicamente, que curiosamente también se usa mucho en el reggae dubstep, ¿verdad? Y también tiene mucho ese feeling, incluso tenga el acorde incisivo de tac, 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 o no lo tenga, igual se puede usar de ambas maneras. Y también géneros como por ejemplo el mombatón, que el mombatón surgió de un error de ritmo básicamente que parte más o menos como una idea de techno, pero le pusieron sonidos en Europa y el mombatón es un género europeo, mientras que el future bass es un género que también se dio a raíz de Asia y también como en Europa y como en Estados Unidos. Entonces, básicamente el mombatón, yo diría que el mombatón y el future bass son los últimos géneros que ha parido la música electrónica dance music. Pero por otro lado, ya para terminar, había en los años 90 se empezó a dar lo que era el EDM, que es el Intelligence Dance Music. Este era el Electronic Dance Music, el EDM, y este también nació en los 90 el IDM, que básicamente empezó con álbumes como Autreche Tripetea y por ejemplo The Future Sound of London, Dead Cities, y bueno, pues básicamente el EDM es música que se llama Intelligent Dance Music porque alude a muchos tipos de ritmo que no pertenecen al Electronic Dance Music, es más como el lado experimental del género en sí, el tipo de música tiene este como subgénero de música experimental. Y bueno, pues ahí encontramos todo tipo de mezclas de ritmos y es curioso que se llame Intelligent Dance Music porque realmente la mayoría de esta música ni siquiera es bailable. No sé por qué se sigue llamando Dance Music, pero es algo que todavía no se ha definido porque empezó desde el 95 hasta ahora y no es algo que salga a la luz como algo popular debido a que pues la tecnología no da para hacer tambores en vivo y cambiar ritmos o hacer cosas de este tipo, pero mucha o algunas de las pistas que yo tengo son de Electronic Dance, de Intelligence Dance Music, y bueno, pues básicamente son ritmos que no son bailables y pertenecen más que todo al underground y a la comunidad un poco más teórica, con más complejidad rítmica y con más complejidad industrial, ¿sí? Necesitas tener un poco más de conocimiento en producción y ¿cómo se llama? Ingeniería para poder hacer este tipo de música. Y es algo que pues básicamente es algo que solo gente que le gusta mucho la música electrónica escucha
y es algo que se ha mantenido totalmente en el underground, nunca ha pasado de más, aunque no por algo, no por ser algo desconocido quiere decir que sea algo despreciado, porque muchos de estos discos son muy caros. Básicamente ya los toman como que si fueran especies de reliquias dentro de la música electrónica. Y bueno, pues básicamente son álbumes muy especiales y aún así se llama Intelligence Dance Music, aunque no se pueda bailar. Yo creo que debería ser Intelligence Electronic Music en vez de dance, quitarle el dance tal vez. Por ahí hay otros términos que algunos productores se han inventado para definir realmente lo que vendría siendo la música electrónica experimental. Pero bueno, Ana, eso es todo por hoy. Yo creo que se alargó un poco, pero bueno, les expliqué todo cómo iba. Espero que entiendan más o menos cómo son las modas y cómo se fue dando todo esto. Y nos vemos en el próximo programa musical. Así que vivos, los quiero mucho. Órale.